Bueno, en los cursos de microeconomía todos aprendimos monopolio, competencia, sabemos hacer el equilibrio, el lance de equilibrio, estrategia comparativa, dinámica, hablamos muy mal de los monopolios, muy bien de la competencia, etcétera, etcétera, excepto el compañero Borrell, que con la teoría de los mercados desafiados, que bueno, monopolios y los costos de entrada son chiquititos, pues es una gran cosa, etcétera. Pero bueno, pero, ahora, ¿cómo funciona la práctica? ¿Cómo sé lo que es una práctica depredatoria, la posición dominante y cosas así? La y cada cosa igual lo invité hoy en la Academia de Sociedad, Germán Coloma, durante algunos años, por día cuando, estuviste desempeñándote en defensa de la competencia. Estuviste metido en el barro del tema este de identificar monopolio, qué es lo que haces, etc. A ver. Bueno, muy bien, gracias Juan Carlos. Sí, yo estuve en dos épocas en defensa de la competencia. Primero estuve en la época que el secretario de Comercio era Lieto Guadagni, en 1978, no, 1997-98, y después volví a estar unos años más entre el 2016 y el 2019, con Miguel Brown, era el secretario de Comercio, porque en Argentina la Comisión de Defensa de la Competencia depende de la Secretaría de Comercio, ¿no? Y en realidad el que termina firmando ahí las resoluciones es el secretario de Comercio. Bueno, como vos me dijiste que podía hablar unos minutitos, yo lo que les voy a pedir, si me pueden poner acá, esta presentación que tengo acá, que voy a pasar un par de transparencias, ¿no? Es algo que está relacionado con un articulito que yo escribí el año pasado, que justo se cumplieron 100 años de la primera ley de defensa de la competencia. Entonces me pidieron para una revista que escribiera un artículo y le puse el nombre de la lógica económica de la defensa de la competencia, ¿no? Entonces, por ahí me pareció que estaba bueno basarme en este artículo porque es como que sirve para explicar un poco la conexión que puede haber entre la teoría económica de la competencia y el monopolio y la práctica en sí de la defensa de la competencia. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, una cosa que por ahí ayuda como para pensar el tema de cómo funciona la defensa de la competencia es preguntarse, bueno, pero ¿por qué hay que defender la competencia? O sea, ¿qué cosa tiene de particular la competencia que puede ser algo que tenga sentido defender y hacer una ley y organismos que aplican esa ley para defender la competencia? Y la respuesta más general es que, si bien la competencia en algún sentido es mala, porque proviene de la regulación, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la competencia, piensa empresas que compiten en vez de cooperar entre ellas. Pero justamente la competencia en muchas circunstancias, como sabemos desde Adam Smith para acá, es justamente el mecanismo que permite la coordinación entre agentes económicos para que bienes y servicios que son más valorados por uno pasen a y sean vendidos por el que los valora menos, ¿no? O sea, el que los fabrica se los vende al que los demanda, ¿no? Y la lógica es que justamente ese mecanismo puede ser la forma más eficiente de coordinar entre los agentes económicos. Y bueno, y a veces la competencia se ve amenazada por distintas cosas, ¿no? Que vamos a ver, que algunas la defensa de la competencia las puede resolver y otras no, que tienen que ver con, no, por seguir en la primera, ahí está, que tienen que ver con el tema de cuáles son las virtudes que puede tener la competencia respecto de situaciones en las cuales no hay competencia. Y la respuesta principal es que la competencia para lo que es buena es para controlar el poder de mercado de las empresas. O sea, si hay competencia, eso es lo que limita la posibilidad de que las empresas puedan ejercer su poder de mercado, vender menos, cobrar más caro, etc. Y que en cambio es inútil para otras cosas. O sea, hay un montón de otros problemas económicos que pueden tener los mercados que no se solucionan con competencia, sino que o bien hay que aguantárselos o bien hay que pensar en alguna otra cosa. Entonces, ahora sí te pido si puedes pasar a la siguiente transparencia. Una cosa bastante importante para tener en cuenta es que si bien la competencia es algo, perdón, la defensa de la competencia es algo que está montado sobre la competencia y que de algún modo depende del funcionamiento del mecanismo de mercado, también es una forma de regulación. O sea, no,
si bien es distinta a otras formas de regulación, es una regulación porque implica intervención del Estado. O sea, Yo tengo que simular condiciones de competencia. digamos, más que simular condiciones de competencia, la defensa de la competencia, lo que opera, podríamos decir, una manera de pensarlo es así. Supone que en el mercado debería haber competencia, ¿no? Y entonces solo se aplica cuando pasa eso, porque si estoy en un mercado en el cual hay una ley que dice, no, acá no va a haber competencia, porque acá lo voy a regular de otra manera, y bueno, ahí no se puede meter mucho. Pero en la mayoría de los mercados donde se permite la competencia, la idea es que uno tiene que partir de la idea de que, bueno, en ese mercado debería haber competencia. Entonces, ¿cuándo interviene el Estado? Cuando le parece que alguien está haciendo algo en contra de la competencia. Por ejemplo, cuando hace lo que entra dentro de la lista de conductas anticompetitivas, como son la colusión o cartelización, la exclusión de competidores, ¿no? Y el otro lugar donde se mete la defensa de la competencia es para el control previo de fusiones y adquisiciones, ¿no? O sea, si hay una fusión o adquisición de empresas que supera cierto umbral, o sea, que es relativamente grande, tiene que pedir autorización para hacerla, y ahí la Comisión de Defensa de la Competencia evalúa si esa fusión no puede generar algún problema de tipo de competencia. Tú te metiste con derecho de propiedad. Yo tengo una pizzería y ahora me tienen que bendecir y otro me va a preguntar igual. Eso es así. En realidad, como casi cualquier regulación, es eso. O sea, si uno lo piensa desde el punto de vista de los derechos de propiedad, salvo el derecho puramente privado que organiza las transacciones, qué sé yo, el derecho de los contratos y esas cosas, la mayoría de las otras normas de derecho económico de algún modo le ponen un freno al derecho de propiedad. Y en ese sentido, el de la defensa de la competencia también funciona de esa manera, ¿no? Lo que pasa que es mucho menos intervencionista que otras formas alternativas de regulación. Por ejemplo, si uno aplica defensa de la competencia, no le dice a la empresa a qué precio tiene que vender el producto. Lo que le dice es, vos vendé al precio que quieras, pero no te podés poner de acuerdo con tu competidor para fijar ese precio. O le dice, vos pones el precio que quieras, pero no podés hacer un contrato de tal manera que excluya a tus competidores del mercado. Es un organismo. Sí. ¿Funciona porque alguien se queja o funciona de oficio? Bien, en realidad de las dos maneras. O sea, de tres maneras podríamos decir. A ver, o funciona porque alguien se queja, ¿no? Y presenta una denuncia y le dice, bueno, yo me vengo a quejar porque acá sé de que está haciendo esto, que es anticompetitivo, y se empieza un caso de esa manera. O de oficio, o sea, el Estado por investigaciones que puede realizar o porque se entera por el diario, ¿no? De que está pasando determinada cosa o que hay indicios de que está pasando determinada cosa, puede empezar también de oficio. Y la tercera manera por la cual empiezan los casos, que es la de fusiones y adquisiciones, es porque las propias empresas vienen a pedir autorización. Dicen, yo me quiero comprar esta otra empresa, vengo a presentarme para que me autoricen. Entonces esas serían como las tres maneras por las cuales pueden empezar los casos, ¿no? Y es todo bastante abogadesco, ¿no? O sea, ahí yo le puse la forma de intervención, termina muchas veces siendo a través de mecanismos judiciales o cuasi judiciales. O sea, si bien todos los casos en Argentina, por lo menos todos empiezan en el Poder Ejecutivo, en la agencia esta de defensa de la competencia, todos se pueden eventualmente apelar ante la justicia. Y hay casos que terminan en la Corte Suprema, o sea, donde la última palabra la termina teniendo el Poder Judicial. Imaginemos un caso. Bueno, en tu oficina viene un señor y dice, mira lo que está haciendo Juan Hernández, y te describe. ¿Qué haces? Bueno, hay previsto dos maneras. Uno le puede decir, bueno, presente un escrito, y ahí generalmente tiene que venir con algún abogado, aunque tampoco es tan necesario, y explique todo eso. Y nosotros vamos a estudiar a ver de qué se trata. Pero el escrito de qué? Porque el tipo dice, no, me está jodiendo, no. No, claro. Sí, en realidad, para que un caso empiece por denuncia de alguien, el que denuncia tiene que tener un cierto conocimiento de qué se trata. O sea, no puede ser alguien que viene y no tiene ni idea de lo que dice la Ley de Defensa de la Competencia. Tiene que mencionar, bueno, fulanito está haciendo esto es una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia porque entra dentro de este artículo, y bueno, y entonces pasa esto, y esto es lo que
lo que me está generando un problema. Pero el tipo hace desarrollar y vuelve a facturar. Exactamente, exactamente, así es como es. Primero viene uno y presenta un escrito donde dice, este está haciendo esto, esto, esto. Y entonces se le da plazo al denunciado para contestar, y ese contesta y generalmente dice no, o puede decir dos cosas. O dice, no, yo no estoy haciendo nada de esto que me acusan, o bien dice, sí, yo estoy haciendo eso, pero eso que estoy haciendo no es una infracción a la ley de defensa de la competencia por esto, por esto y por esto, ¿no? Y eso, ahí es bastante diferente el tema según cuál sea el tipo de conducta. Porque yo ahí mencioné dos grandes grupos, ¿no?, de conductas, la colusión y la exclusión de competidores. Estos, si uno divide las conductas en esos dos grandes grupos, es bien diferente en general cómo se tratan los casos en una y en otra. A ver, explica. ¿Por qué? Porque la colusión, ¿qué quiere decir? Quiere decir ponerse de acuerdo con tu competidor para no competir. Por ejemplo, hacer un acuerdo de, mirá, vamos a subir los precios, mirá, vamos a repartirnos el mercado, así, o vamos a reducir, como hace la OPEP, que se vamos a reducir la cantidad producida para que suba el precio. Bueno, en esos casos, en general, el denunciado normalmente lo que dice no, yo no hago nada de esto. ¿Por qué? Porque esos son casos en donde la conducta es como que es muy claramente una infracción a la ley de defensa de la competencia, si uno la puede probar. Entonces, ahí todo el tema es básicamente probar si existe o no existe, ¿no? Buscar pruebas de si realmente eso está pasando o no está pasando. Hay un caso muy interesante. Todos los tipos que venden nafta suben los precios. No es parece. Exactamente. Ahí básicamente en los casos de colusión la clave es que haya algún tipo de prueba más o menos directa de que hubo colusión y no que los precios subieron por alguna variable externa, como podría ser un aumento de costos, ¿no? O sea, ahí es fundamental encontrar algún tipo de prueba relacionada con comunicaciones entre las partes respecto de vamos a subir los precios o esta licitación la gano yo y vos ganas esta otra. Si no, es como que es muy difícil que eso, o sea, es más, hasta como funciona con una lógica jurídica, es muy difícil que alguien te vaya a sancionar porque yo creo que vos te pusiste de acuerdo, pero el beneficio de la duda se lo das al statu quo, se lo das al statu quo. Ajá. Por eso es bastante importante ahí poder que la agencia de competencia tenga ciertos poderes como para hacer algún tipo de investigación más exhaustiva, como por ejemplo allanamientos en las empresas para buscar emails o para buscar contactos o cosas así. Y la otra cosa que la ley nuestra incorporó en el año 2018 es una cosa que en defensa de la competencia se la llama el programa de clemencia, y que en otras áreas del derecho se lo conoce como la ley del arrepentido, que es que la agencia de competencia le puede ofrecer, bueno, en realidad generalmente viene al revés, ¿no? Viene el que pide clemencia, ¿no? Pero le puede ofrecer clemencia al que se autoinculpa de una práctica cartelística si presenta pruebas que permiten probar la existencia del cartel. Ajá. O sea, eso es un mecanismo que en Argentina todavía es muy incipiente, que yo sepa todavía no hubo ningún caso donde lo hayan podido usar, pero que en otros países ha tenido mucho éxito para encontrar carteles y sancionar. Vos hablas de colusión de un lado y la otra cuál es. La otra forma de ser anticompetitivo, porque es como que habría dos formas de ser anticompetitivo. Una es ser demasiado amigo de tu competidor, entonces nos ponemos de acuerdo y subimos los precios, nos repartimos el mercado, nos repartimos las licitaciones. O bien está la forma de ser anticompetitivo por ser demasiado enemigo de tu competidor. O sea, hacer algo que no sea para competir, sino para excluirlo del mercado, ¿no? Entonces, esos casos son bastante distintos a los casos de colusión. ¿Por qué? Porque ahí es más común que no haya tantas dudas respecto de qué te están acusando o cuáles son las pruebas, digamos, porque las acusaciones ahí son, bueno, mira, fulanito bajó el precio y entonces como bajó el precio yo me quedé, no puedo vender en ese mercado y me excluyó del mercado y esto lo hace porque se quiere quedar de monopolista. O, no sé, firmó un contrato con los distribuidores
y entonces ahora todos los distribuidores son exclusivos de él, y yo para vender mi producto no puedo porque nadie me lo quiere comprar, entonces me tengo que hacer todo un lío bárbaro para poder vender el producto, y entonces me tengo que ir del mercado. Cosas de ese tipo son generalmente las denuncias. Entonces es como que está más claro los hechos en el sentido de que uno puede ver, bueno, a ver, ¿bajó el precio o no bajó el precio? A ver, ¿firmó este contrato o no firmó? El asunto ahí es más que todo distinguir cuándo una cosa es anticompetitiva o cuándo es competitiva. Porque todas esas mismas cosas, ¿no?, pueden ser manifestaciones de la competencia. O sea, bajar los precios es lo que quiere la competencia, ¿no? Que la gente venda y compita y entonces el precio baje. O no acordar con los competidores y tratar de ganarle al competidor, un cliente, qué sé yo, ¿no? Ahora, el asunto ahí entonces es dónde trazar la línea, ¿no? Y para eso es que existe justamente este concepto que vos mencionaste de abuso de posición dominante, ¿no? Ahí es como que hay una serie de criterios donde ahí se trabaja más desde el punto de vista económico, ¿no? Porque en la colusión, si bien es un concepto económico, es más trabajo de abogados, ¿no? De pruebas, de está la prueba, no está la prueba, la encontré, más una cosa, ¿no? En cambio, en los casos de exclusión, suele tener mucha importancia determinar si realmente la empresa que está haciendo esto lo está haciendo con un objetivo de excluir y no con el objetivo de competir, ¿no? Entonces es como que hay que contrastar la hipótesis exclusoria con la hipótesis competitiva. Decir, bueno, pero esto no lo estará haciendo porque es más eficiente, o esto no lo estará haciendo porque, por otro lado, si no hace eso, lo excluyen a él, o está compitiendo, está haciendo eso por otra lógica competitiva, ¿no? Y entonces, según después cuál se imponga como explicación más razonable, ¿no? O sea, uno como que tiene que hacer el cuentito de un lado y del otro, y según cuál sea lo más razonable, ahí la conclusión es, bueno, no, sí, esto es una práctica anticompetitiva, la tenés que dejar de hacer y te pongo una multa, o no, es una práctica competitiva y te felicito, seguir haciéndola, ¿no? ¿El ámbito de defensa de la competencia puramente interno o también se conecta con esos chinos que me quieren destrozar y después van a subir los precios? Bueno, esto es así. En general, digamos, la ortodoxia de la defensa de la competencia a nivel internacional es que en los casos de defensa de la competencia no hay que mirar la nacionalidad de los agentes económicos. Entonces, tan anticompetitivo puede ser un chino que viene a vender acá como uno de acá que está haciendo lo mismo con otro de acá, ¿no? Lo que sí, la aplicación es nacional en general. O bueno, por ejemplo, en Europa también ellos tienen una agencia de defensa de la competencia de la Unión Europea. O sea, en algunos lugares del mundo hay agencias que abarcan grupos de países, ¿no? Pero cada agencia de defensa de la competencia se aplica la ley o en base a un territorio que tiene asignado y dice, por ejemplo, bueno, acá en Argentina uno mira a la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya alguna conducta anticompetitiva, o una fusión, más común eso, que se hace afuera, pero que tiene impacto sobre la Argentina. Y entonces eso se puede analizar, ¿no? Entonces, puede ser que la sanción sea algo, se pusieron de acuerdo a nivel internacional en hacer colusión, pero uno de los capítulos de la colusión es la parte argentina, y bueno, yo te puedo sancionar por eso. O te fusionaste con otra empresa a nivel internacional, pero eso tiene una repercusión acá, y entonces yo esa fusión te la tengo que autorizar. Hay una velocidad, porque a mí me están jodiendo otro tipo, como no, Germán, venga, y mientras vos haces todos los trámites, el tipo me mata. ¿Sí? Y sí, eso es un poco así. La verdad que los tiempos de defensa de la competencia no son el tiempo del Poder Judicial, pero no es una política, digamos, rápida, ¿no? Por eso es algo que muchos gobiernos que quieren soluciones rápidas no les gusta, ¿no? Y prefieren, no, voy a agarrar, qué sé, por ejemplo, cuando el secretario de Comercio fue Guillermo Moreno, él usó la ley de defensa de la competencia para algunas cosas, pero para otras no le gustaba y lo llamaba a los empresarios y le decía, o baja los precios o le pongo multa por la ley de abastecimiento, qué sé yo, por alguna otra cosa, ¿no? O sea, en ese sentido, defensa de la competencia es algo que, como funciona con una lógica de denuncia, explicaciones, análisis y después de una resolución, siempre los casos terminan tardando un tiempo relativamente largo, ¿no? Los de fusiones y adquisiciones, esos tardan un poco menos. Y sobre todo ahí lo que pasa es que
hay como una clasificación entre casos fáciles, entre comillas, y casos difíciles. O sea, hay muchos casos de fusiones y adquisiciones donde es prácticamente obvio que no hay ningún problema para la competencia. Entonces, eso ya hace unos cuantos años que se creó una cosa que le llaman el fast track, ¿no? Que presentando una información relativamente breve y qué sé yo, más o menos en relativamente poco tiempo se aprueba. Ahora, si la van a prohibir la fusión, esa lleva más tiempo, ¿no? Puede llevar unos cuantos meses o hasta más de un año, ¿no? O sea que ahí puede pasar, puede haber también un tema con los tiempos, ¿no? Pero fíjate lo siguiente, estoy pensando. Ah, le quiere vender a César B. Y vos decís, no, pero puede aparecer un CD con lo cual no haya conflicto, o en cualquier momento, en cualquier caso. Bueno, eso está bien. El asunto es así. Cuando se hace el análisis de fusiones y de adquisiciones, lo estándar es comparar qué es lo que va a pasar, qué es lo que se piensa que puede pasar si estas dos empresas se fusionan o si una compra a la otra, versus la situación sin la transacción, ¿no? O sea, la idea es, dice, bueno, mira, está, no sé, Coca-Cola y Pepsi y se quieren fusionar. Bueno, ¿la dejamos funcionar o le decimos que sigan separadas? ¿No? En general, el contraste, la comparación es con fusión versus sin fusión. Pero puede haber casos en donde uno sepa que hay una empresa que sí o sí se quiere ir del mercado o quiere vender, qué sé yo. Y en esos casos sí es importante evaluar la alternativa de, ¿puede aparecer otro a comprarlo que no sea este? ¿No? Y eso estaba previsto, o sea, en los criterios de aprobación de defensa de la competencia, ese último tema está previsto como algo medio excepcional, pero está previsto de que puede ser que alguna transacción de ese tipo se termine aprobando porque es la única alternativa para que siga funcionando la empresa, ¿no? Que si la alternativa es o la compra esta o la empresa cierra, ahí en general la idea, bueno, se la aprueba por esa defensa, ¿no? Pero es algo medio excepcional, ¿no? Es interesante, porque vos te dirías, buen economista, decir, mira, este tipo va a tener esa posición en él, pero ¿por qué? Porque sigue habiendo estas barreras, esta materia, esta barrera. Vos tenés como funcionario de defensa de la competencia la posibilidad de decirle a secretario de Comercio o quien sea, muchachos, modifiquen esto de manera que este tipo no pueda hacer las maldades. Bueno, en realidad en principio no, porque cada compartimiento tiene sus atribuciones y esta no es una atribución de defensa de la competencia, pero muchas veces lo hace como, digamos, como parte del análisis de la situación, ¿no? O sea, es como que cuando la Autoridad de Defensa de la Competencia tiene que decidir sobre un caso, sea de conducta o sea de funciones, pasa más seguido en realidad esto, tiene que tomar como dado el marco en el cual se da esto, ¿no? Las otras normas y, bueno, y otras condiciones en las cuales funcionan estos mercados. Y puede ser que llegue a la conclusión de que en realidad esto no sería un problema si pasara tal cosa, pero como no pasa, sí es un problema, ¿no? Y entonces que eso esté puesto en la resolución. Lo que pasa es que defensa de la competencia, sobre todo todavía hoy en Argentina, es una dependencia que está bastante abajo en el organigrama del Estado. Depende de la Secretaría de Comercio, que a su vez depende del Ministro de Economía, no es algo muy autónomo ni que tiene demasiado poder, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es eso, y también lo que a veces hacen las autoridades de defensa de la competencia, bueno, la nuestra lo ha hecho en algunos casos, es sacar ciertas recomendaciones procompetitivas. Como decir, bueno, yo estudié este mercado y me parece que esto se podría cambiar de esta manera y que sería más competitivo. Pero eso no tiene fuerza así vinculante. En tu experiencia, ¿cuáles son los sectores donde hubo casos más frecuentes y cuáles acá no aparecen más? Y los dos sectores que en Argentina tuvieron más casos, yo diría, o más tradición de aplicación, sobre todo en casos de conductas, son la salud, o sea, las relaciones entre obras sociales, clínicas, colegios médicos, ¿no? Y la televisión por cable. ¿Y por qué son estos dos? Porque uno dice, qué raro, ¿no? Porque uno se imaginaría, no, tiene que ser, no sé, qué sé yo, sectores manufactureros, sectores así, nacionales. No, pero estos son justamente sectores que son mercados bastante locales, en donde es bastante común que en determinados ámbitos geográficos haya alguna entidad que tiene mucho poder de mercado, ¿no? Entonces, bueno, televisión por cable, por ejemplo, sobre todo en la época de auge de la televisión por cable,
eran, en muchas ciudades había monopolios, ¿no? Entonces, por ejemplo, que hubo fusiones de empresas que estaban en la misma ciudad y se le dijo, no, mira, esta no puede funcionar, este servicio acá tenés que o vendérselo a otro o bueno, o no te puede funcionar, ¿no? O casos en los cuales hubo temas de exclusión de competidores, prácticas de que el que estaba ya instalado en el mercado no dejaba entrar al otro, hacía algunas conductas de precios predatorios, de cobrarle más barato a los clientes para que no se pasaran al competidor y en las áreas donde no estaba el competidor cobrar más caro. Cosas de ese estilo era, digamos, ha habido una cantidad de casos. Bueno, y en salud, bueno, el tema de... Bueno, salud, calmate, Claro. que ahora 2024. Déjame meter una cosa. Sí, dale. Uno de mis héroes era Freddy Leijer. Freddy Leijer es un inglés que en la década, creo, del 70 o así, se puso a alquilar unos aviones para prestar servicio en lo que en algún momento era la ruta más jugosa del mundo, que era Londres-Nueva York. Sí, me acuerdo, claro. Entonces, todas las empresas te cobraban $400. Este tipo dice, vos querés viajar, hacé la cola, no te sirvo nada, hacé la cola, cuando lleno el avión sale, te llevo por $200. Un éxito total. Es una de las empresas, ese tramo le bajaron a $180, el pobre se fundió, pero mal, ¿o no? Claro, por ejemplo, justamente cuando uno da clase, por ejemplo, de estos temas de depredación o eso, los ejemplos estos de rutas, o sea, de mercados de transporte localizados en rutas, son uno de los pocos ejemplos donde uno puede contar una historia más o menos realista en donde la depredación puede aparecer. ¿Por qué? Porque puede pasar que justamente haya empresas que operan en muchas rutas y entonces dicen, yo quiero depredar a este, pero en esta ruta, porque este me compite acá y en las otras no. Entonces lo puedo hacer porque yo no tengo problema perder plata ahí porque la cubro con lo que gano en las otras rutas. Y a este sí que lo puedo porque este está solo en esta ruta. Ahora, la imaginación. Un supermercado grande vende 5.000 productos y el chino 200. ¿Lo mata el chino o no? Bueno, ahí en realidad no es tan claro que pase eso, porque primero que, bueno, cada producto es distinto, ¿no? Es cierto que los supermercados pueden tener esa conducta de bajar algunos productos, pero hay varias cosas que conspiran contra la explicación depredatoria, llamémosle así. ¿Por qué? Porque primero, es raro que un depredador pueda depredar vendiendo un producto que no es de él. Los supermercados venden productos que no son de ellos, son de otras empresas y que se pueden comprar en cualquier lado. Entonces yo voy a depredar un chino y se va el chino y ¿qué gano? Nada, porque después viene otro y vende los mismos productos. O sea, distinto es si uno es el fabricante de un producto y tiene posición dominante como fabricante de un producto. En los supermercados es mucho más difícil decir, no, vos vas a depredar. Tiene que ser algún caso muy particular de una ciudad chica donde hay un solo supermercado y que de ese modo, ¿no? Ahí en realidad lo que no hay que confundir es justamente la explicación depredatoria con la competitiva. O sea, los supermercados típicamente, ¿qué hacen? Bajan algunos productos de precio para tenerlos de gancho, para que la gente vaya al supermercado y compre esos productos y otros, ¿no? Entonces es como la estrategia para competir entre supermercados. ¿Qué promoción ofrezco hoy? Que hoy hago descuento con tal tarjeta, hoy rebajo los vinos, hoy, ¿no? Entonces es medio, en general los casos de baja de precio de los supermercados es muy raro que terminen siendo sancionados, que terminen siendo considerados exclusorios por ese hecho. Salud. Este gobierno del hijo de todo. Y uno como que no mira y dice, capaz que tenés razón, capaz que no. Contá. Bueno, yo de ese caso, la verdad, mucho no sé, sé lo que leí por los diarios. Pero por lo que yo tengo entendido, ahí lo que pasó es justamente, yo hace un ratito mencioné el tema de que la defensa de la competencia es una forma de regular, digamos, ¿no? Pero que hay otras formas más directas y más rápidas, ¿no? Podemos llamarlos y decirles, no suba los precios, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que hacía el gobierno anterior con el sector salud, con el sector de prepaga. No salud, sino de empresas de medicina prepaga. Las llamaban y decían, no, che, acá la inflación no queremos que suba mucho, entonces yo quiero que no suban tanto los precios. Entonces las prepagas, ¿qué hacían? Se juntaban primero y decían, vamos a ir a hablar con el gobierno y vamos a mostrarle los costos y decir, bueno, déjame subir tanto, y el gobierno te va a decir, no, tanto, y bueno, negociamos, ¿no?
¿Qué pasó cuando cambió el gobierno? Y este nuevo gobierno no tiene esa lógica, tiene una lógica más de desregulación. Y dijo, bueno, no, ustedes cobren el precio que quieran y compitan entre sí. Pero por lo que da la impresión, ¿no?, que pasó, la inercia de concertar para después ir a negociar con el gobierno siguió unos meses, ¿no? Y entonces es posible, no sé, eso todavía el caso, por lo que yo entiendo, está abierto, que haya pasado eso, que las empresas en vez de ponerse de acuerdo para ir a negociar con el gobierno, a ver cuánto me dejan subir los precios, directamente se pusieron de acuerdo en subir los precios. Y eso sí es una conducta negativa. O sea, hay que ver quién, no, si fue cierto, si pasó realmente eso o no, pero la discusión me parece que va por ese lado. Dos puntos. Uno referido a salud y después el tema, digamos, de tipo general. Yo digo, Rubino, no me defienda la pizzería. Si yo creo que me están usando de pizzería, voy a esta pizzería. Ahora, a los 80 años, la prepaga me dice, picátela a donde que me pique. Entonces, ahí hay un elemento de regulación diferencial, que no quiere decir que vas a hacer, digamos, crear un elemento. Pero vos mencionaste otra cosa importante que es esta. ¿No dices? El accionar del función público utiliza con todo. Porque los tipos dicen, nosotros competimos entre nosotros, pero tenemos un enemigo común, entonces juntémonos. Entonces se juntan con el funcionario a las 5 de la tarde, sí, en el barrio de la esquina a las 4 de la tarde, se olvidan de todas las cosas. La propia estatización oligopoliza el comportamiento. Exactamente. Yo diría que hay como una sustitución entre defensa de la competencia y regulación más directa. Cuanto más interviene el gobierno por métodos de regulación directa, como por ejemplo decirles cuál es el precio al que tienen que vender, o forzarlos a, digamos, negociar con el gobierno cuál va a ser el precio. Todas esas cosas eh, reducen el margen de aplicación de la competencia, en realidad, y de la defensa de la competencia. Y eso puede generar, o sea, hasta es lógico que si uno decide que un mercado funciona de manera más regulada, al mismo tiempo decida que el mercado sea oligopólico o hasta yo te diría monopólico. Porque en realidad, si vos vas a regular un precio, lo mejor es que primero organices el monopolio en ese mercado donde vas a regular el precio. Porque de ese modo no tenés el problema de quién es el que tiene que vender. O sea, cuando vos, por ejemplo, regulás la tarifa de electricidad, vos le decís no sé, a Edenor, le decís, bueno, vos tenés que cobrar esta tarifa a quién, y a los clientes tuyos que son los que están acá. Y el ESUR le tiene que cobrar la tarifa a los tuyos que son los que están acá. Y vos, entonces yo te voy a regular a vos acá y a vos acá. Y si vos no estás cumpliendo acá, por ejemplo, qué sé yo, tenés un corte de luz, ahí te pongo una multa vos, ¿no? En cambio, si uno se pone a regular un mercado con algún grado de competencia, por más que sea un oligopolio, con 2 o 3 empresas, vos le decís, bueno, tienen que vender a este precio y no puede haber desabastecimiento. Porque, claro, tiene que venir las dos cosas juntas. O sea, cuando uno regula, tiene que regular el precio, pero también tiene que obligar al regulado a que satisfaga la demanda a ese precio. Entonces, si yo regulo un monopolio, es fácil, porque, mira, acá vos tenés que vender electricidad y no está vendiendo, pero, qué sé yo, regulo el precio de la nafta y Shell se queda sin nafta y bueno, y no vende. Pero al que lo tengo que sancionar, pero a lo mejor Shell vendió todo lo que tenía, está produciendo al 100% de su capacidad instalada y la gente le quiere comprar y hay otra empresa que está produciendo el 40% de la capacidad instalada y esa, claro, no se quedó sin nafta. Pero entonces, como estás penalizando al que es más eficiente o al que produce el mejor producto porque lo estás regulando junto con otro, ¿no? Entonces, es como que la propia lógica de la regulación directa es como anticompetitiva en el sentido de que es algo que presupone que la competencia no te va a servir y que entonces por eso tenés que regular. Y entonces lo más fácil es que convertirlo en un oligopolio o un monopolio, ¿no? Porque si no, que vas a andar regulando 100 empresas distintas. La hipótesis de humor de los mercados, como se llama, desafiliados, digamos, ¿cierto? Muy lindo, así como se dice, si los otros de son bajísimos y encontraste en una ciudad un solo, ese tipo, felicitarlo porque es eficiente, lindo. ¿Es muy práctico? ¿Es una pavada o qué? Y
Eh, Yo creo que es algo, es como muchas cosas en economía, son como modelos que está bueno pensarlos para tener en cuenta qué es lo que está detrás de las cosas que uno dice, ¿no? Porque uno es como que cuando piensa en la competencia, el monopolio, uno tiene como un modelo en la cabeza que en principio es un modelo teórico y después lo trata de aplicar a la realidad. Y yo creo que el gran aporte de esa teoría de Baumol en su momento fue decir, ojo que en realidad no es tanto un problema de competencia versus monopolio para que haya ejercicio de poder de mercado, sino que más tiene que ver con desafiabilidad versus no desafiabilidad, ¿no? Entonces, el asunto es, puede ser que un mercado sea un monopolio, pero que sea perfectamente desafiable y que entonces el monopolista no tenga ningún poder de mercado. Por ejemplo, a mí me parece que el Baumol en realidad estaba pensando en otra cosa, porque ese modelo lo pensó para el caso de la telefonía en Estados Unidos en esa época, ¿no? Que eran los que lo contrataron, ¿no? Y después él se le ocurrió para, digamos, generalizarlo, pero a partir de esa idea. Pero, por ejemplo, casos donde eso podríamos decir, bastante realista, son los casos de los mercados que están sujetos a la competencia con importaciones. Entonces uno dice, qué sé yo, no sé, polietileno, por decir cualquier cosa, ¿no? Es un producto que en Argentina lo fabrica una sola empresa, pero que se fabrica en un montón de otros lugares del mundo y entonces, salvo que haya algún tipo de cuota o de protección arancelaria muy grande, qué sé yo, se puede importar. Entonces uno podría decir, bueno, mira, acá no importa que sea un monopolio, porque mientras exista la competencia con las importaciones, ese mercado es perfectamente desafiable a la paridad de importación. Entonces cualquiera que no le gusta el polietileno que fabrica el de acá, puede importar el polietileno y entonces el monopolista de acá no tiene poder de mercado porque sabe que si cobra más caro que el polietileno importado, nadie le va a comprar. Entonces, esa sería un poco la lógica de la desafiabilidad. Te pongo un ejemplo muy casero. Vos y yo somos profesor de la Universidad de Gel. En la Universidad de Gel hay una cafetería, una sola, Sí. monopolio. Sí. Sí, yo se lo pongo de ejemplo a los alumnos, le digo, usted ve que ese tipo no se hace loco con los precios, porque hay 3 cafés a 50 metros. En cuanto ese tipo levanta un poquito el precio, en el recreo voy, compro y vuelvo. Claro. Ejemplo espectacular. Eso en realidad es algo que en defensa de la competencia normalmente se analiza usando un concepto que se suele llamar el concepto de mercado relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque según el caso que uno tenga, ¿no? Sea un caso de cartelización, de exclusión, una fusión, etcétera, uno tiene que estudiarlo desde la lógica de, bueno, ¿esto qué mercado afecta? Es como, en realidad es como, visto desde una lógica económica, es como decir, yo voy a aplicar el método de equilibrio parcial para analizar los casos. Pero el equilibrio parcial lo voy a acotar a algo que puede ser muy chiquito o que puede ser mucho más grande. Entonces, el tema es saber si, para definir el mercado relevante del versito del SEMA, corresponde considerar solamente las cafeterías que están adentro del edificio del SEMA o si corresponde considerar también las cafeterías que están en un radio de 5 cuadras. Entonces, si el mercado relevante es solamente, entonces es un monopolio. Y eso es algo que según el caso que sea, se hace todo un análisis para ver cuál es lo más lógico, ¿no? Para cada caso. Por ejemplo, hubo un caso en defensa de la competencia hace ya unos cuantos años, que bueno, uno de los abogados implicados justo es profesor del tema, que era sobre el tema de la venta de cerveza Guinness en los bares de la calle Reconquista, también ahí cerca del tema, ¿no? Entonces, estaba planteado el caso como que ahí era un insumo esencial vender cerveza Guinness en esos bares, porque como eran bares, no sé, tipo irlandés, entonces en realidad había un monopolio ahí de la cervecera que vendía cerveza Guinness, y que entonces si no le quería vender a un bar, eso lo excluía del mercado, ¿no? Pero el tema estaba definido el mercado de esa manera, ¿no? Después me parece que el caso terminó diciendo, bueno, no, pero en realidad es muy interesante. En eso se pueden comprar otras cervezas, hay otros lugares donde tomar. Un caso, alguien argumentó que había que limitar las comisiones de los intermediarios en operaciones inmobiliarias, porque una vez que vos habías elegido la casa donde primero deberías comprar, que era el monopolio. Eso es un tema importante, porque a veces aparecen los casos de defensa de la competencia. Le llaman los aftermarkets, ¿no?
Por ejemplo, los casos más comunes tienen que ver con compras una máquina o un auto, por ejemplo, y después tenés medio, quedaste cautivo del service de la concesionaria del auto, o del service o de los repuestos de, no sé, la máquina de café o qué sé yo, ¿no? O sea, antes de comprar la cosa hay competencia, pero una vez que vos compraste el aparato, ahí te volvés medio cautivo sobre el asunto. Y eso, otra vez, es según el caso que se trate, pero en general el criterio es no, mira, esto vos ya lo te das, si vos ya lo podés prever antes, eso es algo que el poder de mercado que va a tener ese una vez que vos ya hiciste el acuerdo va a ser mínimo, ¿no? Pero en algunos casos medio particulares podría llegar a pasar que fuera relevante eso, ¿no? Uno escucha, sin ser un experto, que en algunos programas de computación existen estas cosas. Claro, con el tema de la tecnología, digamos, de las empresas high-tech, ¿no? Pasan ese tipo de cosas y algunas las han sancionado por temas de defensa de la competencia por cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en su momento, hace ya unos cuantos años, a Microsoft lo sancionaron por atar al Windows el explorador de Internet y no permitir que vinieran instaladas, ya preinstaladas otros navegadores, ¿no? O ahora, por ejemplo, a Google lo están, en Estados Unidos le pusieron una sanción bastante importante por el tema de el buscador, o sea, el Google, ¿no? El que uno usa para googlear. Aparentemente ellos, lo que se descubrió que ellos tenían contratos firmados, o sea, hacían firmar contratos a los fabricantes de computadoras para que el buscador Google fuera el que estaba por defecto cuando uno abría el explorador, ¿no? O el navegador de Internet. Esta es la profesión. Un journal que se dedica a estos temas. Y hay, digamos, hay uno que se llama el Journal of Competition Law and Economics, y que, bueno, como el nombre lo indica, Law and Economics, publican economistas y también abogados. Del lado jurídico hay varios más por ahí dando vuelta, y después están los journals que son más de lo que nosotros llamamos en economía organización industrial. Porque la economía de la organización industrial, si bien el nombre es medio vago, ¿no? Porque industrial no tiene que ver con la industria, sino que tiene que ver con los mercados, ¿no? Es la parte de la microeconomía que estudia más que todo eso, el oligopolio, las prácticas oligopólicas, y bueno, ahí también hay varios, ¿no? Está el Journal of Industrial Economics, Review of Industrial Organization, hay varios, ¿no? Sí, existen esas revistas especializadas. ¿Un tintero? ¿Qué me quedó en el tintero? A ver, pasame algunas diapositivas más, una más, otra más, otra más. Esto por ahí te interesa, el tema de si el monopolio puede ser bueno, porque la defensa de la competencia presupone que el monopolio es malo y la competencia es buena. Pero puede ser bueno el monopolio y entonces que no haya que aplicar la defensa de la competencia porque el monopolio es bueno. Y bueno, hay una explicación tradicional del tema que es la del concepto de monopolio natural, ¿no? Decir, bueno, si en un mercado es más eficiente, o sea, los costos se minimizan con una sola empresa, entonces lo mejor es que no haya competencia, sino que haya monopolio. No pongamos 5 líneas de subtes en la En general, los ejemplos típicos son redes físicas que no conviene superponer o duplicar, ¿no? Entonces, bueno, ahí la solución tradicional que es decir, bueno, esto lo saco de la órbita de aplicación de la defensa de la competencia, hago una legislación aparte y legalizo el monopolio. Digo, en este mercado va a ser un monopolio y yo voy a dar la concesión a tal empresa y la voy a regular de esta manera, ¿no? Hay un contraejemplo, yo no podía creer. Leí una historia de la Argentina, perdón, donde hay líneas muy paralelas que fueron autorizadas porque así competían. Le dije, pero ¿cómo? Especular, pero no duplique las inversiones. Claro, aparentemente cuando empezaron los ferrocarriles, no solo en Argentina, sino en Inglaterra, Estados Unidos, sí, claro. Y de hecho, por ejemplo, supongamos el subterráneo, que lo pusimos recién el ejemplo, las dos primeras líneas de subte de Buenos Aires, que las hicieron empresas privadas por separado, una va por Avenida del Mayo y la otra va por Corrientes, o sea, 4 cuadras, ¿no? O sea que básicamente en algún sentido competían, ¿no? Después eso se modificó porque cuando se crearon las otras líneas
ahí ya se las hizo más con un sentido de complementar el sistema y bueno, y se las reguló, ¿no? Pero bueno, ese podía ser un tema. Lo que pasa es que a veces hay situaciones, eso es algo que también lleva tiempo, ¿no? Digamos, decir, bueno, ¿cuándo esto es monopolio natural? ¿Cuándo no? ¿Lo regulo? ¿No lo regulo? A veces puede pasar que uno diga, bueno, no, esto es monopolio natural, pero es desafiable o está muy sujeto a la evolución tecnológica, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el monopolio natural es tal, pero bueno, capaz que mañana aparece otro que inventa algo mejor y lo deschaba, ¿no? Pero telefonía fija. Cuando se privatizaron los teléfonos, había 8 millones de líneas, y el teléfono celular era una curiosidad. Hoy tiene 8 millones más, quizá menos, y hay más celulares que Claro, avisaron. en el 2003 fue el primer año que hubo más líneas de celular que fijas. Hasta Por lógica, había más líneas fijas el que... contrato nos dice, usted es el único que puede satisfacer una demanda. No, usted es el único que puede ofrecer este servicio. Puede ofrecer otro servicio. Bueno, Claro, esto es importante porque el concepto de monopolio natural, como tiene que ver con los costos de proveer el servicio, es dependiente de la tecnología. En casi cualquier actividad de los ejemplos comunes de monopolio natural, existen alternativas que no son naturalmente monopólicas, sino competitivas. Por ejemplo, el gas natural, ¿no? La distribución de gas natural. En general uno piensa que es monopolio natural cuando piensa en el gas que viene por caños hundidos abajo de la tierra, ¿no? Porque no tiene sentido que haya dos empresas que pongan... Pero si uno dice, bueno, pero ¿quién te dice que el gas tiene que venir así? ¿Por qué no el gas puede competir con el gas de tubos o de garrafas? Eso en general no es monopolio natural, porque eso una vez que uno pasa de cierta escala, tranquilamente puede haber en varias empresas que ofrecen el servicio. Lo que pasa es que, claro, como la tecnología de distribución de gas, sobre todo cuando estamos hablando de un área que hay una demanda relativamente grande, por ejemplo, un área urbana, en general pasa a ser más económico que se distribuya el gas por cañerías y que entonces sea monopolio natural a que no haya cañería y se distribuya por garrafas. Pero donde no hay gas natural y hay que usar gas por garrafas, tampoco hay monopolio natural. En general hay competencia entre empresas que venden garrafas. O sea que no es tanto el producto en sí, sino la tecnología de provisión del producto en combinación con la demanda, la que determina si una cosa es monopolio natural o no. Y la telefonía es un ejemplo bárbaro porque es un caso en el cual era monopolio natural, casi discutido por el hecho de que iba por cable y qué sé yo, y cuando se inventó el celular, de a poco dejó de serlo. O sea, hoy en día nadie regula más las tarifas de la telefonía fija, porque se considera que la telefonía fija es un bien inferior en relación a la celular, y en el celular sí puede haber un poco de competencia, entonces la propia competencia con el celular hace que la que tiene telefonía fija no pueda cobrar muy caro, porque si no todo el mundo da de baja la línea. pues yo te agrego la presencia. El único comentario, a mí te falta un poquito de entusiasmo cuando hablas. Le falta entusiasmo. Y dado el anuncio, en octubre la reunión va a ser el martes 15. ¿Por qué es importante esto? Porque el lunes 14 se anuncia el Nobel en Economía 2024. Tenemos dos alternativas. Si a mí me lo adjudican, entonces alguien va a hacer esta entrevista. Si se lo adjudican a otro, una injusticia total, yo voy a hacer la entrevista. Claro. Yo hago entrevistas si te lo... Yo le podemos.